La discada es un platillo típico norteño. La comían generalmente en los ranchos ganaderos y se llama discada porque tomaban los discos de las rastras, que son implementos de campo, y ahí se hacía el guisado con carne y se lo comían en tacos. Entonces usualmente esto viene del campo y después se hizo una tradición norteña. Sé que lo comen en Chihuahua, que lo comen en Durango, en Sonora, por todo el norte es bien conocido este platillo. Los discos son estos, tienen una forma redonda, hacia el centro son un poquito más hundidos y la carne se guisa en medio. El ingrediente principal para hacer nuestra discada pues debería de ser un disco, pero como en esta versión lo vamos a hacer en casa, vamos a utilizar una olla de barro. Les aseguro que les da un sabor delicioso. Yo voy a utilizar esta. Se consiguen en los mercados de México, entonces yo creo que no va a ser difícil y casi siempre las mamás tienen uno en casa. Por ejemplo, esta es de mi mamá. Lo siguiente que vamos a necesitar es carne de res. Yo estoy utilizando 1 kilo de arrachera marinada. También estoy utilizando carne de cerdo. Este es medio kilo de lomo de cerdo picado en cuadritos. Este todavía está un poquito congelado, pero en lo que hacemos nuestra preparación va a estar listo para utilizarse. Aquí tengo también medio kilo de tocino picado en cuadritos. Y por último tengo 2 bolitas de chorizo. Puedes utilizar el chorizo que prefieras. También necesitamos 3 jitomates. Estos son medianitos, no están tan grandes. Voy a utilizar 2 cebollas blancas y 3 chiles jalapeños. Estos los vamos a tener picaditos o partidos en julianas, como tú prefieras. Los vamos a tener así. Muy bien, ahora lo primero que vamos a hacer es prender el fuego. Y vamos a poner aquí el tocino. Vamos a esperar a que suelte su grasa y se dore. Hay tocinos que vienen como un poquito más magros y no sueltan tanta grasa. A esos hay que ponerles un poquito de aceite para que se doren. Necesitamos el tocino doradito. Ya cuando el tocino esté a medio dorar, le vamos a poner el chorizo. En este punto ya es momento de agregar el chorizo. Ya tenemos el chorizo integrado, ahora solo falta esperar a que dore un poquito. Muy bien, ahora que ya tenemos el tocino y el chorizo doradito, los vamos a sacar de aquí, los vamos a pasar para acá. Y así como está nuestra cacerola, la vamos a dejar, no le vamos a poner ni a quitar nada más. Aquí vamos a cocinar la carne. Usualmente en el disco lo que haríamos, como tiene una forma redondeada pero hacia el centro es un poquito más hundido, lo que haríamos sería subir el tocino y el chorizo hacia los lados y en el centro cocinar la carne. Aquí pues los vamos a quitar nada más por practicidad. Y no se preocupen por estas partes doraditas que tiene el sartén, eso le da un sabor delicioso a la carne. Ahora sí vamos a colocar la arrachera, la tengo partida en cuadritos de este tamaño. Y la vamos a poner en el sartén.
Estoy poniendo primero la carne de res porque es más cantidad. Esta es 1 kilo y la carne de cerdo que tengo por allá es medio kilo. Entonces voy a poner primero la carne de res y en cuanto esté sancochada voy a agregar la carne de cerdo. Le voy a agregar un poquito de sal. La carne de res ya está. Es momento de agregar la carne de cerdo. Ya que la carne de cerdo también está cocidita y lista, podemos incorporar el tocino y el chorizo. Ahora, igual como hicimos con la carne de cerdo, vamos a hacer un hoyito aquí en el centro y vamos a colocar las verduras. Hay muchísimas versiones de discada. Hay gente que la hace con carne molida, con un solo tipo de carne, sin verdura, con más verdura, con salchicha. Yo también la he hecho con salchicha y de hecho nos gusta mucho, solo esta vez la hice así porque no tenía salchicha. Lo que voy a hacer al final, que también es una versión muy mía, o sea, aquí mi esposo y yo la hemos hecho así durante mucho tiempo, le colocamos rebanaditas de piña muy pequeñas, así en cuadritos, y le da un toque delicioso. Entonces no hay una sola receta de discada, hay muchísimas, pero en el norte del país se utiliza muchísimo y son muy famosas las discadas. Allá en lugar de, bueno, las carnes asadas también, pero usualmente se festeja algo y se hace discada. Los fines de semana son de discada con los amigos o la familia. Qué rico se ve, ¿verdad? Ya va agarrando colorcito. Vamos a dejar las verduras aquí hasta que se cosan y empiecen a dorarse un poquito. En cuanto la verdura y la carne ya estén doraditas, está lista la discada para servirse en unos deliciosos tacos.
está doradita, ahora sí es momento de ponerle la piña. Aquí está la piña, yo la tengo partida así. Nuestra discada está lista. Por aquí tengo una tortilla de maíz y lo único que hace falta es servir.